Hola, hola gente linda, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Gonzalo y hoy les traigo para ustedes segunda semana de gestación. Vamos a ver todos los fenómenos que acontecen en esta segunda semana de desarrollo embrionario. Así que bueno gente, comenzamos, ¿les parece? Comenzamos con un proceso muy importante que sucede en esta segunda semana, ¿bien? Estamos hablando de la cavitación, ¿bien? ¿Qué significa cavitación? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cavitación? Bien, es el proceso de formación de las dos grandes cavidades del embrión, el saco vitelino y la cavidad amniótica. Entonces, a continuación vamos a ver cómo se forma este saco vitelino y cómo comienza a formarse esta cavidad amniótica. Tengamos en cuenta que la cavitación tiene un comienzo, que es a principios de la segunda semana, y tiene una finalización, ¿bien? Que es a fines de la segunda semana o a inicios de la tercera semana. Entonces no es un proceso que ocurre en 1 o 2 días y ya está, es un proceso que tiene una determinada duración, ¿bien? Perfecto. En pantalla estamos viendo el blastocito. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en el video de la primera semana? Habíamos hablado que el blastocito estaba constituido por 3 estructuras muy importantes. ¿Cuáles eran estas? El macizo celular interno, ¿bien? El blastocele. Recuerden que el blastocele era el líquido que estaba dentro de esta cavidad, que algunos libros le llamaban también a la cavidad blastocele. Y el trofoblasto. El trofoblasto era esta capa de células que recubría el blastocito. Y recordemos que el blastocito ya no tenía la zona pelúcida. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense el blastocele, donde estamos viendo acá. Bueno, alrededor del blastocele significa que entre lo que son las células del trofoblasto y el líquido blastocele va a comenzar a formarse una nueva capa celular. ¿Bien? Esta nueva capa celular que va a comenzar a formarse desde acá, desde el límite del trofoblasto y el blastocele, como así también entre el límite entre el blastocele y el macizo celular interno, que más adelante vamos a ver que ese límite, estas células amarillas que vemos en pantalla, conforman lo que conoceremos como hipoblasto, ¿bien? Pero todas estas células que limitan al blastocele van a comenzar a generar una nueva capa celular, una capa celular más pequeña que el trofoblasto. Pero esta capa celular, ¿bien? va a estar constituida por tejido conectivo, ¿bien? Entonces, alrededor del blastocele se va a formar una capa de tejido conectivo. Esa capa de tejido conectivo va a formar una membrana que va a hacer posible el separar el blastocele del trofoblasto y del macizo celular interno de células. ¿Bien? Perfecto. Esta membrana le vamos a llamar desde ahora membrana de Hauser. ¿Bien? Membrana de Hauser. Desde el momento que esta membrana de Hauser aísla el blastocele del trofoblasto y del macizo celular interno, esta cavidad que le llamábamos blastocele, o este líquido que le llamábamos blastocele, desde ahora en adelante le vamos a llamar saco vitelino primitivo. Bien, entonces acá comienza este gran proceso de cavitación a partir de la formación de la membrana de Hauser. Bien, perfecto. Fíjense que el macizo celular interno empezó a formar 2 capas. Fíjense, en esta imagen vemos que el macizo celular interno tiene unas células más oscuras y acá vemos que tiene unas células más claritas. ¿Lo pueden ver? Bien. Significa que el macizo celular interno también comienza a diferenciarse, comienza a generar una capa. Esas capas van a ser las que van a originar el disco embrionario bilaminar. Lo vamos a ver más adelante, ¿bien? En esta misma clase. Pero va a ser algo importante acá. Las células oscuras que vemos acá van a comenzar a separarse, ¿bien? Y estas células oscuras se va a abrir, ¿bien? Una pequeña cavidad, una pequeña abertura va a haber entre las células del macizo celular interno, donde lo estoy señalando, y las células trofoblásticas, ¿bien? Acá, justo en esta parte que estoy señalando.
¿bien? Entonces va a haber una abertura acá. Y las células que pertenecen al trofoblasto, que limitan, en este caso con el macizo celular interno, con estas células oscuras, se llaman amnios, se llaman células amnios, ¿bien? Y estas células amnios van a comenzar a secretar un líquido, ¿bien? Este líquido que secretan estas células amnios se va a denominar líquido amniótico, ¿bien? Y mientras más líquido secreten estos amnios, más grande va a comenzar a hacerse la cavidad. Fíjense en la segunda imagen cómo la cavidad comenzó a ser mucho más grande. Fíjense que se formó acá la cavidad amniótica, del otro lado está el saco vitelino primitivo y en el medio nos quedó nuestro disco, nuestro macizo celular interno, que ya veremos cómo este macizo celular interno terminó formando un disco bilaminar. Por un lado el hipoblasto y por otro lado el epiblasto. Ya vamos a ver eso. Pero fíjense cómo comenzaron a formarse las dos grandes cavidades. Por un lado la cavidad amniótica y por otro lado el saco vitelino primitivo. ¿Bien? ¿Ya quedaron formadas? Sí. La cavidad amniótica va a comenzar a crecer. Va a seguir creciendo. ¿Por qué, chicos? Porque los amnios van a seguir secretando líquido y van a seguir secretando líquido. Y este saco vitelino primitivo luego se tendrá que transformar en un saco vitelino, propiamente dicho. ¿Bien? Una vez que este saco vitelino se forma y después desaparece, obviamente, y una vez que la cavidad amniótica termina rodeando todo el embrión, ahí recién termina la cavitación. Y eso será a fines de la segunda semana o principios de la tercera. Pero quédense con esto hasta ahora, cómo comienza a formarse la cavidad amniótica y el saco vitelino primitivo, ya que marca uno de los fenómenos más importantes de esta segunda semana. ¿Cuál es este fenómeno? El fenómeno de cavitación. Una vez que ya vimos el proceso de cavitación, vamos a seguir con otro fenómeno muy importante en esta segunda semana, que es el fenómeno de la implantación o anidación. Si escuchan en algunos libros más españoles, le dicen anidación, así como escuchan. Bien, el proceso de implantación, chicos, este fenómeno ocurre aproximadamente al día 2 o entre el día 2 y el día 3 de la segunda semana, es importante, ¿bien? Y va a finalizar recién a finales de la segunda semana, ¿bien? Tengamos en cuenta entonces que estamos en el día 8 de gestación aproximadamente, ¿bien? Este proceso de implantación se va a dar gracias a una maduración del trofoblasto, ¿bien? Pero ¿qué pasa acá? Este trofoblasto que se formó en la primera semana, ¿bien? ¿Se acuerdan que venía del blastocito? Para que este trofoblasto madure, necesita que el blastocito se desprenda de la zona pelúcida. Si el blastocito no llega a desprenderse de la zona pelúcida a tiempo, la implantación no puede llevarse adelante y este blastocito va a caer por el útero y va a despedirse del órgano reproductor femenino a partir de las diferentes secreciones vaginales. Obviamente, nadie se va a dar cuenta, simplemente no se implantó nunca el embrión. Pero ¿qué es importante? Es importante que el huevo o cigoto se forme en la ampolla de la trompa uterina. Porque si se forma en la ampolla de la trompa uterina, si la fecundación ocurre en la ampolla, este huevo cigoto tiene el tiempo justo hasta el día 8 para desprenderse de su zona pelúcida y poder implantarse. Si la fecundación ocurre después de la ampolla, no va a llegar a tiempo y recién este blastocito va a madurar, este trofoblasto va a madurar el día 9 o el día 10 y ya el día 9 y el día 10 ya no va a estar en el lugar justo del útero para poder implantarse, ya va a estar cayendo por el útero a partir de las secreciones vaginales. Entonces es importante eso. Entonces, por eso se dice que el lugar óptimo para que ocurra la fecundación es la ampolla de la trompa o también llamado tercio distal de la trompa. Si ocurre antes de la ampolla, corremos el riesgo de que la implantación ocurra antes, ocurra el día 7, el día 6, ¿bien? El día 7, 6 o hasta el día 5.
Pero ¿qué pasa si ocurre el día 5 o el día 6? Muy bien, no estamos en el útero el día 5 o en el día 6, estamos en la trompa uterina. Es por eso que hay muchos embarazos que se dan por una implantación en la trompa uterina. Eso le llamamos embarazo ectópico. Obviamente son embarazos que no son viables, ¿bien? Pero suceden. Entonces la fecundación tiene que ocurrir justo en la ampolla para que haya una implantación efectiva, ¿bien? Para que haya una implantación exitosa. Si ocurre después de la ampolla, no va a haber implantación. Y si ocurre antes de la ampolla, la implantación puede darse en la trompa uterina. Y eso deriva un embarazo ectópico. ¿Bien? ¿Lo anotaron eso? Perfecto. Eso es algo importante a nivel clínico. Entonces, ¿a qué me refiero yo cuando digo que el trofoblasto debe madurar? Bien. Una vez que el blastocito a fines de la primera semana pierde su zona pelúcida, a este trofoblasto comienza a ingresarle mayor cantidad de nutrientes. ¿Bien? Estos nutrientes que comienzan a ingresar de manera masiva al trofoblasto hace posible que este trofoblasto cree una capa externa, cree una capa aún más externa. Entonces el trofoblasto va a tener dos capas, una interna llamada citotrofoblasto, ¿bien? Y una capa externa llamada sinciciotrofoblasto según el GIF y sincitiotrofoblasto según el Lachman. Bien, son libros. Bien, perfecto. Entonces es importante la formación del sinciciotrofoblasto y del citotrofoblasto, ya que el sinciciotrofoblasto va a llegar a transformarse a futuro en lo que conocemos como placenta, mientras que el citotrofoblasto va a ser o va a dar origen y va a posibilitar la formación del cordón umbilical a futuro. Entonces es importante que se formen estas dos estructuras a partir del trofoblasto. ¿Bien? Esto hace posible también que el blastocito comience a crecer de manera exponencial. ¿Bien? Entonces, una vez que se forma el sinciciotrofoblasto, el blastocito va a dar un par de vueltas en el útero hasta encontrar el lugar perfecto para poder implantarse. Normalmente se va a implantar en el tercio superior de la pared dorsal del útero. Pregunta de examen esto, chicos. Entonces, ¿dónde se implanta el blastocito comúnmente? En el tercio superior de la pared dorsal del útero. Muy bien, perfecto. Entonces, fíjense que acá en esta imagen podemos ver al blastocito ya con su trofoblasto y vemos que el trofoblasto acá en la imagen no estamos viendo el sinciciotrofoblasto, solamente estamos viendo el trofoblasto, ¿bien? Pero imaginémonos que el trofoblasto ya tiene su sinciciotrofoblasto y su citotrofoblasto, ¿bien? Perfecto. Fíjense cómo la parte donde está el macizo celular, ¿bien? Comienza a pegarse al endometrio del útero materno, ¿bien? Y al pegarse al endometrio, lo que va a suceder es que este sinciciotrofoblasto, que acá lo vemos en realidad de color marrón, este sinciciotrofoblasto va a comenzar a secretar enzimas. Estas enzimas que va a secretar este sinciciotrofoblasto, lo que va a hacer es romper el tejido materno, va a romper los desmosomas de las células endometriales, ¿bien? Va a comenzar a romper esas uniones laterales que hacen posible la unión o la formación de este tejido endometrial. ¿Qué más empieza a hacer? ¿Por qué empieza a romper tejido materno? Porque la idea es comenzar a abrirse paso para que este blastocito quede totalmente dentro del tejido materno. Acá lo vemos que está recién generando contacto. Este sinciciotrofoblasto entonces, chicos, va a hacer dos cosas importantes. Primero, va a secretar enzimas, las cuales comenzarán a romper tejido materno, y al mismo tiempo, al romper tejido materno, estas enzimas van a comenzar a romper vasos sanguíneos, van a comenzar a romper pequeños capilares endometriales. Y al romper estos capilares endometriales, bien, van a comenzar a extraer, este mismo blastocito va a comenzar a nutrirse a partir de ¿qué? A partir de los nutrientes que tenían
que tenía esta sangre materna ubicada en estos capilares. Entonces, desde ahora, el blastocito va a tener una nutrición histotrófica. Recuerden, nutrición histotrófica. En la semana 1 tenía una nutrición embriotrófica, bien. Ahora va a comenzar una nutrición histotrófica. ¿Por qué? Porque se alimenta directamente del tejido materno. ¿Bien? ¿De dónde se alimenta? De los capilares rotos por parte de las enzimas. Pero estos capilares, cuando se rompen, hacen posible que la sangre comience a coagularse en el tejido materno. Entonces, esta sangre coagulada de los capilares, que salió de los capilares rotos del endometrio, van a formar pequeñas lagunas. Estas lagunas le vamos a llamar desde ahora en adelante sacos lacunares o lagunas lacunares. ¿Bien? Entonces, ¿de dónde se alimenta el blastocito en la segunda semana? A partir de las lagunas lacunares. Este tipo de nutrición se denomina nutrición histotrófica. Bien, gente, ¿se entendió medianamente qué pasa acá? Perfecto. Otra cosa importante, porque dije que el sincicio trofoblasto tenía dos funciones importantes. ¿Cuál es la segunda función importante? Bien, la secreción de gonadotrofina coriónica humana. Bien, a principios de la segunda semana va a secretar esta hormona, la cual va a viajar al ovario y va a reemplazar a la LH para evitar que caiga la progesterona y por ende caiga también el endometrio. Esto lo vamos a ver seguramente en otra clase de fisiología reproductiva. No voy a entrar en detalles, ya que es un tema aparte y es un tema bastante interesante y también largo, ¿bien? Pero tengamos en cuenta que el sincicio trofoblasto también secreta la gonadotrofina coriónica humana. Bien, gonadotrofina, recuerden que trofina significa voy hacia un determinado lugar, significa esa abreviación. Gónado viene de gónada, entonces se le llama gonadotrofina porque va hacia la gónada. ¿Hacia dónde va la hormona? Hacia el ovario de la mujer. Bien, coriónica, ¿por qué? Porque a partir del sincicio trofoblasto, luego, a fines de la segunda semana, el sincicio trofoblasto se va a unir a otras estructuras y van a formar lo que conoceremos después como corión. Entonces se le dice coriónica porque viene del corión primitivo. Por eso se le llama coriónica. Y también se le llama humana por una cuestión de que sale del embrión. Bien, eso es un poquito discutible y es un nombre que se colocó hace mucho tiempo, pero bueno, se le colocó también por eso. Bien, entonces, chicos, función del sincicio trofoblasto: secretar enzimas para que rompan el tejido materno, generar la nutrición histotrófica y también hace posible la secreción de una hormona llamada gonadotrofina coriónica humana que va hacia la sangre y se dirige al ovario. Bien, continuamos, gente. En el mismo momento que sucedía la implantación, en el mismo momento en el que está sucediendo la cavitación, también va a acontecer un fenómeno distinto, pero más ligado al macizo celular interno de células que se encontraba en el blastocito. Bien, entonces, mientras el blastocito, a partir de la maduración de su trofoblasto, comenzaba a implantarse, a partir también de formar las dos grandes cavidades, comenzaba a tener una determinada forma este embrión, también el macizo celular interno comenzaba a generar cambios o comienza a generar cambios. Entonces ahora vamos a ver la formación del disco germinativo bilaminar. ¿Bien? ¿Qué sería esto? ¿Se acuerdan del macizo celular interno que tenía el blastocito? Este macizo celular interno también va a comenzar a generar una nueva capa de células, una nueva capa por encima de ellos. Entonces, cuando este macizo celular interno comienza a generar una capa por encima, ahora a lo que nosotros llamábamos macizo celular interno le vamos a llamar hipoblasto. Y a la nueva capa que va a generar este macizo celular interno le vamos a llamar epiblasto. Bien, es importante saber, chicos, las abreviaciones y los distintos sufijos para entender
por qué se llaman de determinada manera ciertas estructuras. Hipo significa por debajo de. Epi significa por encima de. Entonces, epiblasto es por encima del embrioblasto. ¿Se acuerdan que el macizo celular interno de células le llamábamos embrioblasto? Bien. Y hipoblasto significaría por debajo del embrioblasto. Bien. ¿Entendimos medianamente los conceptos? Perfecto. Entonces, en la siguiente imagen podemos ver una estructura que tiene que ser interpretada de una determinada manera. Recuerden que el blastocito que está comenzando a implantarse es una pelota muy pequeña, y esta pelota va a tener diferentes capas. En esta imagen que vemos a su izquierda podemos ver un corte, ¿bien? Podemos ver un corte sagital en donde cortamos la pelota en dos, ¿bien? Entonces tenemos que ver cuáles son las capas de esta pelota, ¿bien? Podemos ver la capa más externa de la pelota, que va a ser el sincicio trofoblasto, que sería la capa externa del trofoblasto. Después, ¿qué le sigue? Después le va a seguir el citotrofoblasto, ¿bien? Y después, ¿qué seguiría? Y uno dice, bueno, ¿seguiría el macizo interno de células? No, seguiría la cavidad. ¿Se acuerdan que habíamos visto dos cavidades? El saco vitelino primitivo y la cavidad amniótica. Entonces, pero tengamos en cuenta que este disco bilaminar, que está constituido por el hipoblasto y el epiblasto, no está flotando en el medio de esta esfera, sino que está enganchada o está adherida al citotrofoblasto mediante algo llamado mesodermo extraembrionario, que ya lo vamos a ver en un ratito más. Vamos a ver a qué nos referimos con esto y cómo se forma. Pero lo verde que vemos acá en la imagen es el mesodermo extraembrionario. ¿Qué hace? Me conecta el disco bilaminar al citotrofoblasto. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué pasa ahora? Fíjense que estamos viendo que este disco bilaminar va a estar de manera horizontal. Y el hipoblasto va a limitar con el saco vitelino primitivo, mientras que el epiblasto va a limitar con la cavidad amniótica. Recuerden bien eso, chicos. Entonces, la formación del disco bilaminar se da a inicios de la segunda semana, entre el día 8 o día 9 aproximadamente. Nos encontramos en el día 11 de este periodo de gestación y vemos en pantalla una determinada imagen, y en esta imagen podemos ver una nueva estructura que comienza a formarse. Estamos hablando del mesodermo extraembrionario. Bien, tengan en cuenta que este mesodermo extraembrionario comienza a formarse al mismo tiempo que el disco bilaminar, y también comienza a formarse al mismo tiempo que las cavidades. Bien, un poquito quizás después, un día después, pero bueno, todo sucede medianamente de manera simultánea. Bien, entonces no sabía yo si darles primero la formación del mesodermo o primero darle la formación del disco bilaminar. Bueno, ya hicimos así en este orden, espero que se pueda entender, gente. Bien. Fíjense, entre el saco vitelino primitivo, que lo estamos viendo en pantalla, y el citotrofoblasto, va a comenzar a formarse un nuevo tejido, una nueva capa de células. Bien, esta capa de células va a ser un tejido conectivo laxo, y el cual va a comenzar a ampliarse. Significa que van a empezar a reproducirse y a reproducirse células, y estas células van a comenzar a recorrer toda la extensión del citotrofoblasto. Y también va a ser posible, estas células van a ser posibles que el citotrofoblasto se conecte directamente con el blastocito. Bien, que se conecte directamente con este embrión que tiene el disco bilaminar y el saco vitelino primitivo y la cavidad amniótica. Bien, entonces fíjense que a medida de que se vayan reproduciendo y reproduciendo las células, se va a hacer una estructura mucho más grande.
Y mientras más grande se hace este mesodermo extraembrionario, el citotrofoblasto también va a comenzar a crecer junto con él, y así también el syncytio trofoblasto. Bien, tengan en cuenta esto. Entonces, chicos, ¿qué pasa? Este mesodermo extraembrionario va a tener tres estructuras diferentes que se van a llamar de manera diferente de acuerdo a su ubicación y características, Vemos que este mesodermo extraembrionario tiene una capa celular que va a limitar, fíjense, esta capa celular limita con el citotrofoblasto. Toda esta parte que limita con el citotrofoblasto, nosotros le vamos a llamar directamente hoja somática del mesodermo extraembrionario. Entonces podemos decir que el mesodermo extraembrionario tiene dos hojas. Una hoja somática que va a limitar con el citotrofoblasto y una hoja esplácnica. Bien, esta hoja esplácnica va a rodear todo el embrión. Bien, rodea el embrión, y la hoja somática rodeará directamente el citotrofoblasto. Va a estar por dentro del citotrofoblasto. Bien, pero queda una cavidad en el medio, chicos. ¿Están viendo? Entre la hoja somática y la hoja esplácnica del mesodermo extraembrionario va a quedar una pequeña cavidad. Esta cavidad, ¿cómo se le llama? En pantalla vemos el nombre de celoma extraembrionario. Bien, en algunos libros, como en esta imagen es sacada del Lachman, se dice celoma extraembrionario, pero en otros libros lo vamos a llamar conocer como saco coriónico. Entonces, ¿cómo está constituido el mesodermo extraembrionario? Por una hoja somática, una hoja esplácnica y el saco coriónico o celoma extraembrionario. Algo importante, ¿se acuerdan que les había nombrado anteriormente que el syncytio trofoblasto era el corión primitivo? Porque después se iba a unir a otras estructuras e iba a convertirse en lo que conocemos como corión. Bueno, acá estamos viendo en pantalla que el corión es la suma ¿de qué? Del syncytio trofoblasto junto con sus lagunas trofoblásticas, el citotrofoblasto y la hoja somática del mesodermo extraembrionario. Entonces estas tres estructuras es lo que se conoce como corión. A partir de esta imagen que estamos viendo en pantalla, vamos a reconocer las diferentes estructuras que ya hemos venido estudiando y ya hemos venido nombrando. ¿Les parece como una especie de ejercicio? Perfecto. En la siguiente imagen, ¿en dónde ustedes ven el mesodermo extraembrionario? ¿Bien? ¿Pueden reconocer el mesodermo extraembrionario? Muy bien, chicos, es todo lo verde. Fíjense que el mesodermo extraembrionario podemos ver acá su hoja esplácnica y su hoja somática, tal cual como las flechas indican. ¿Bien? El citotrofoblasto, ¿dónde lo encontramos el citotrofoblasto? ¿Saben o no saben? ¿Se arriesgan o no se arriesgan? Muy bien, el citotrofoblasto sería toda esta porción de color violeta, bien, o color morado, como quieran llamarlo. Creo que el violeta y el morado no es igual, ¿no? Bueno, de ahí ustedes fíjense y después me comentan cuál es el color correcto, ¿bien? Bueno, el citotrofoblasto entonces todo lo que está rodeando al mesodermo extraembrionario. Y por fuera del citotrofoblasto externo, estas células marrones que vemos acá, ¿bien? O color café, ¿qué sería eso? ¿Qué sería esa estructura que estamos viendo? El syncytio trofoblasto, pero muy bien, perfecto. Esto que vemos por fuera del syncytio trofoblasto, fíjense que vemos una especie de células agrupadas que están formando, ¿qué cosa? Muy bien, están formando una glándula. A esto le vamos a llamar glándulas endometriales. Bien, glándulas endometriales, ya que a partir de estas glándulas endometriales también el embrión se va a nutrir. Bien, recuerden que estas glándulas endometriales están estimuladas directamente por la progesterona. Bien, perfecto. ¿Dónde está la cavidad amniótica? ¿Pueden reconocer la cavidad amniótica? Muy bien, acá está la cavidad amniótica. Perfecto, es la más pequeña, la de color azul. ¿Dónde está entonces el saco vitelino primitivo?
Muy bien, sería la otra cavidad, la que está de color más clarito, color amarillo, sería el saco vitelino primitivo. Y en el medio del saco vitelino primitivo, en la cavidad amniótica, ¿qué se encuentra? Muy bien, chicos, el disco germinativo bilaminar. Ahora otra pregunta. ¿Cuál es esta estructura que une el mesodermo extraembrionario la estructura que une la hoja somática del mesodermo extraembrionario y la hoja esplácnica? ¿Cuál es esta estructura? Muy bien, chicos, se llama pedículo de fijación. Esto es lo que después se convertirá a futuro en el cordón umbilical, perdón, no me salía la palabra, en el cordón umbilical, ¿bien? Y por último, ¿dónde se encuentra el celoma extraembrionario? O también llamado, ¿cómo le habíamos llamado? Saco coriónico. ¿Dónde se encuentra? Muy bien, entre la hoja esplácnica y la hoja somática del mesodermo extraembrionario. Bien, y por último vemos las redes lacunares, que serían los coágulos sanguíneos del endometrio materno. ¿Se entendió, chicos? ¿Pudieron encontrar las estructuras que nombramos? Si encontraste todas y se te hizo fácil, significa que entendiste bien. Y si no, bueno, a ponerse a estudiar un poquito más, repasar nuevamente, pero no es complicado el poder reconocer estas estructuras. En la segunda semana de gestación, como mínimo, tenemos que reconocer todas estas estructuras y cuál es la relación de cada una, ¿bien? Bueno, chicos, en este siguiente video podemos ver cómo llega el blastocito y comienza a implantarse en el útero, ¿bien? Comienza a implantarse a partir de su sincicio trofoblasto. Y antes de implantarse, este blastocito, fíjense que obviamente ya tenía su trofoblasto y su embrioblasto formado, como así también su blastocele. Y al momento que comienza a implantarse, este trofoblasto comienza a generar dos capas, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran las capas del trofoblasto que se formaban? Muy bien, el sincicio trofoblasto y el citotrofoblasto. Sin el sincicio trofoblasto es imposible que pueda ocurrir esta implantación, ya que este sincicio trofoblasto hace posible la secreción de enzimas que romperían tejido materno. El embrioblasto, por su parte, comienza a diferenciarse en un hipoblasto, que va a limitar con el saco vitelino primitivo, y un epiblasto, que va a limitar con la cavidad amniótica, ¿bien? Que es lo que conocemos como disco bilaminar. Acá podemos ver tranquilamente el disco bilaminar. Fíjense que no es un disco o no tiene una forma cuadrada como nosotros lo vemos en los dibujos, sino que tiene una forma mucho más ovalada, por eso se le llama disco, pero no es un disco totalmente circular, ¿bien? Acá vemos el epiblasto y el hipoblasto. Recuerden, el epiblasto limita con la cavidad amniótica y el hipoblasto limita con el saco vitelino primitivo. Al principio, en la segunda semana, el saco vitelino primitivo es el más grande que hay, mientras que la cavidad amniótica va a ser la más pequeña. Pero esto se va a ir revirtiendo ya en la tercera semana, cuando el saco vitelino primitivo se transforma en saco vitelino y comienza a desaparecer. Y después lo que va a quedar es la cavidad amniótica. Fíjense cómo el sincicio trofoblasto en el video tomó una mayor cantidad de terreno. Y este sincicio trofoblasto, al comenzar a secretar enzimas, fíjense cómo comenzaron a romper los capilares del tejido materno. Comenzaron a romper y a formar estas lagunas lacunares. Fíjense cómo la sangre materna le proporciona al embrión directamente los nutrientes necesarios para que éste pueda sobrevivir. ¿Bien? Fíjense que sigue aumentando el sincicio trofoblasto y también comienzan a formarse las lagunas trofoblásticas. Acá vemos el saco vitelino, que es más grande, y la cavidad amniótica, que es más pequeña. ¿Bien? El pedículo de fijación también nos está nombrando. ¿Se acuerda que estaba en el mesodermo extraembrionario? Y vemos las lagunas trofoblásticas tal cual como ya se lo venía mostrando. ¿Bien? Entonces vemos cómo el embrión se implanta en la pared dorsal del útero y comienza desde ahí la formación de las distintas estructuras que ya
veremos a partir de la siguiente semana. Así que bueno, gente, les mando un abrazo enorme, espero que se haya entendido esta clase, espero que haya podido ser lo más claro posible, y simplemente si están prontos a rendir les deseo todos los éxitos del mundo. Así que nos vemos en la próxima, ¿les parece? Chau, chau.